¿Y si te dijéramos que hay un tratamiento para la alopecia que consigue reactivar a los folículos dormidos en apenas unas semanas y además no pasa sangre? La comunidad científica y capilar está ardiendo ahora mismo. ¿Y cuál es el motivo? Pues un nuevo comunicado oficial de Palace Pharmaceuticals sobre su molécula estrella, el PP405. Hoy vamos a coger toda esta nueva información y vamos a separarte el grano de la paja. Vamos a analizar los pros y los contras de esta esperanzadora molécula y vamos a ver cuándo se prevé que pueda estar disponible. ¡Comenzamos! Si te mueves por foros, Reddit o grupos de Telegram sobre salud capilar, habrás visto que los comentarios sobre el PP405 no paran de repetirse. ¿Ya está listo? ¿Es una cura definitiva? ¿Debería dejar ya el finasteride y esperar a que salga? Hoy queremos poner un poco de orden en toda esta expectativa que nos parece un poco exagerada. Vamos a coger bien cogido todo este ruido que hay ahora mismo en redes y vamos a bajarlo a la realidad sin humos, pero también sin quitarle importancia a algo que podría cambiar el panorama de cómo entendemos la regeneración humana. Lo primero, tenemos que decir 3 cosas que van a ser un jarro de agua fría para muchos. La primera es que no, el PP405 no está todavía disponible en las farmacias. La segunda es que no va a salir a la venta este año. Y la tercera es que no, todavía no podemos afirmar que sea una cura definitiva. Pero dicho esto, ya podemos empezar con las buenas noticias. Lo que sí que sabemos con datos en la mano es que es uno de los desarrollos más interesantes de los últimos 30 años, así que vamos a explicarte paso a paso por qué este fármaco es distinto a todo lo que había habido hasta ahora y cuándo lo tendremos disponible. Cuando hablamos de tratamientos para la alopecia androgenética, casi todo lo que tenemos actualmente en el mercado gira en torno a 2 estrategias que ya conocemos. La primera es bloquear el efecto de los andrógenos, como lo hacen finasteride o dutasteride, y su misión es evitar que la dihidrotestosterona ataque al folículo. Y la segunda es estimular el crecimiento de forma inespecífica, como hace minoxidil, que actúa como un vasodilatador para que llegue más alimento al pelo. Estos tratamientos funcionan y los resultados suelen ser muy buenos, pero como cualquier tratamiento, tienen sus limitaciones. Por ejemplo, algunos pacientes temen los efectos secundarios sistémicos, los que están relacionados con la libido o con el estado de ánimo, y otros simplemente no responden al minoxidil porque carecen de la enzima necesaria en el cuero cabelludo. Y aquí es donde el PP405 entra en un terreno completamente distinto. No actúa sobre las hormonas, no es un vasodilatador y no es un antiandrógeno clásico. Lo que hace es actuar sobre una vía metabólica implicada directamente en la activación de las células madre del folículo piloso. Básicamente intenta encender de nuevo los folículos que están apagados pero que todavía siguen vivos. Pero antes de entrar en la biología más interesante de cómo hackea el folículo, si eres nuevo por aquí y te interesa la ciencia capilar, te invitamos a suscribirte. Aquí te traemos la última información capilar al día, pero analizada científicamente para que no te gastes el dinero en productos milagro. Así que dale a la campanita para no perderte las actualizaciones de la fase 3 de este fármaco en un futuro muy cercano. Y dicho esto, vamos a entender el PP405. Para entenderlo, tenemos que hablar de las células madre. En un cuero cabelludo con alopecia, las células madre del folículo no han muerto, simplemente están en un estado de hibernación. Han decidido dejar de producir pelo para ahorrar energía o porque la señalización química está bloqueada por la dihidrotestosterona. Investigadores de la Universidad de California descubrieron que estas células madre tienen un metabolismo muy particular. Para despertar y empezar a fabricar pelo, es decir, la fase anágena, necesitan producir lactato. El PP405 es una molécula pequeña diseñada para inhibir el transportador de piruvato mitocondrial. Ojo, no confundir piruvato con lactato. Normalmente el piruvato entra en la mitocondria para dar energía a la célula, pero el PP405 bloquea esta puerta y al no poder entrar en la mitocondria, ese piruvato se ve obligado a convertirse en lactato dentro de la célula. Y este aumento repentino del lactato es la llave maestra que activa las células madre. Es como si le dieras un electroshock de energía al folículo para que salga de su letargo. Y esto, Laura, es clave porque, como sabemos, en la alopecia androgenética el folículo se va haciendo cada vez más finito, más pequeñito, en un proceso que conocemos como miniaturización, pero el folículo sigue ahí. Si consigues reactivar estas células madre, podríamos devolver la actividad a folículos que ya no estaban produciendo cabello visible. Vale, Laura, entonces, ¿cuál es la novedad? ¿Qué ha pasado realmente este 2026 que tiene a todo el mundo alterado?
Pues que la compañía Pillage Pharmaceuticals ha presentado datos frescos y hay 3 ideas con las que tienes que quedarte. Lo primero es que se confirma que no se han detectado niveles sistémicos relevantes. ¿Y eso qué significa? Pues que el fármaco se queda en la piel, no pasa a la sangre en cantidades que puedan detectarse y afectar a otros órganos. Esto elimina de un plumazo el miedo a los efectos secundarios sexuales o sistémicos que tanto preocupan con finasteride o con dutasteride. El segundo es que se ven señales de eficacia temprana. En los estudios en fase 2 presentados, algunos pacientes han mostrado cambios medibles en el grosor y en la densidad en apenas 4 o 6 semanas. Y el tercero, que es el matiz fundamental del comunicado de 2026, es que la compañía ya tiene el visto bueno para empezar los ensayos a gran escala. Y es aquí donde mucha gente se confunde, porque estar en fase 2 o empezar la fase 3 no significa que el tratamiento esté listo para ti mañana. Significa que han pasado los filtros de seguridad, pero ahora tienen que demostrar que funciona de forma consistente en miles de personas. Pero Laura, si somos sinceros, hay muchos productos que han finalizado la fase 2 y no han generado tanta expectativa. ¿Por qué hay tanto interés en este producto en concreto? Pues principalmente, y como casi siempre pasa, por un tema de pasta. ¿Sabes quiénes son y por qué tienen tanto dinero estos de Pillage Pharmaceuticals? Pues algo sé, pero cuéntamelo todo. Detrás de una molécula no solamente hay científicos, hay inversores que no suelen dar puntadas sin hilo y aquí es donde la cosa se pone seria. Pillage Pharmaceuticals está respaldada directamente por Google Ventures. Sí, has oído bien, el brazo de inversión de Google es quien lideró la ronda de financiación para que el PP405 sea una realidad. ¿Y esto por qué es vital para nosotros? Pues porque Google Ventures no invierte en crecepelos de teletienda, invierten en ciencia disruptiva y medicina regenerativa de vanguardia. Que el gigante tecnológico esté detrás de esta investigación en 2026 nos da una señal de confianza brutal. Así es, Laura, tienen los recursos suficientes para llevar este fármaco hasta el final, pasando por todos los filtros de la FDA, por muy caros que sean. No estamos ante un experimento de garaje, estamos ante una apuesta de la élite de Silicon Valley por solucionar de una vez por todas el problema de la calvicie. Evidentemente, este comunicado de marzo tiene también un interés comercial. Se ha mencionado el interés de grandes multinacionales cosméticas y farmacéuticas por adquirir la licencia del PP405. La industria cree que esto va a funcionar y que no es un aceite de alas de murciélago mezclado con cabello de unicornio en la noche de la luna llena, sino que es biotecnología de alto nivel que busca una salida al mercado masivo. Por cierto, si te están quedando dudas sobre alguno de los temas técnicos, nos los puedes preguntar en los comentarios. Respondemos personalmente a todos los que podemos y todas las preguntas nos sirven para preparar próximos vídeos. Dicho lo cual, vamos a la gran pregunta. ¿Cuándo lo vamos a tener? Pues ahora es el momento de bajar un poquito las expectativas para no darnos un golpe contra el suelo. Si todo va bien, la fase 3 arranca ahora en 2026. El proceso habitual de la FDA implica un seguimiento de al menos un año más el tiempo del análisis y la burocracia. Esto nos lleva, en el mejor de los escenarios, a un horizonte de finales de 2028 o mediados de 2030. Esto tiene que quedar claro, no va a ser inmediato. Y una vez esto está claro que no va a ser una cosa para mañana, otra de las grandes dudas que nos agobian con los nuevos descubrimientos es ¿esto a qué precio va a salir? ¿Va a ser una cosa solo para ricos o será para todo el mundo? Pues al ser una molécula nueva con una patente protegida, no esperamos que cueste 5 euros como el minoxidil genérico. Probablemente se sitúe en el rango de los tratamientos dermatológicos de gama alta o biológicos. Sin embargo, si su eficacia es tan alta como sugieren los datos de la universidad, el ahorro en trasplantes capilares podría compensar el coste para mucha gente. Y ahora vamos a trasladarlo a lo práctico. ¿Para quién es el PP405, David? Pues si te parece, Laura, para hacerlo más fácil vamos a imaginar 3 perfiles de personas para ver cómo les afecta el lanzamiento en el futuro. El primero sería un paciente joven de pongamos unos 22 años con inicio de alopecia. Para este chico, el PP405 es el seguro de vida capilar. Si empieza a usarlo pronto, podría mantener sus folículos activos indefinidamente sin tocar su sistema hormonal. Es el candidato perfecto. El segundo grupo sería un paciente con alopecia que ha presentado efectos secundarios con finasteride o dutasteride. Este es el grupo que más esperanza tiene. Personas que quieren mantener su pelo pero no toleran los fármacos actuales. El PP405 les ofrece una vía de escape, efectividad local sin consecuencias sistémicas. Y por último tenemos un paciente con una alopecia grado 6 o grado 7, es decir, una calvicie muy avanzada.
En este caso, siendo honestos, si el folículo ya ha muerto y ha sido sustituido por tejido cicatricial, que es esa piel lisa y brillante, el PP405 no podrá ofrecer milagros. El PP405 necesita una chispa, que quede algo de vida en la unidad folicular. En este caso, el PP405 quizás sí que podría utilizarse después de un injerto capilar para asegurar que los pelos implantados y los nativos de alrededor tengan la máxima vitalidad. Pues con estos tres escenarios queda todo súper claro, pero ahora hay que hacer una reflexión muy importante. Porque hemos detectado que hay mucha gente congelada esperando el tratamiento definitivo de 2028 o 2030 y mientras tanto no están haciendo nada con su pelo, y eso en alopecia es un error. La alopecia es progresiva. Cada mes que pasa sin tratamiento, el folículo se va miniaturizando un poquito más. Lo que no cuidas hoy, mañana puede no ser recuperable ni con el mejor fármaco del mundo. Imagina que el PP405 sale en 2029. Si para entonces has perdido el 60% de tus folículos por no haber utilizado lo que hay disponible hoy en día, como puede ser el láser de baja potencia, el minoxidil o los antiandrógenos, el PP405 solo podrá rescatar el 40% de tu pelo restante. En nuestra opinión, no sería inteligente esperar al tratamiento perfecto, porque cuando llegue lo importante será que aún tengas folículos que puedan responder. Si queremos tener éxito en el 2030, tenemos que mantener lo que hay ahora en el 2026. Y otro apartado por el que mucha gente nos ha preguntado es ¿cómo se usará? ¿Cuál será el procedimiento? Pues es una pregunta muy buena, porque aunque todavía no tenemos el prospecto final, los ensayos clínicos nos dan pistas de cómo será el día a día con el PP405. Parece ser que será una solución tópica, probablemente un sérum o una espuma de absorción rápida. Están probando la aplicación una vez al día o incluso 3 veces por semana debido a la potencia de la señalización celular que genera, lo cual sería mucho más cómodo que el actual minoxidil 2 veces al día. Y la pregunta que mucha gente se estará haciendo ahora mismo, ¿se podrá combinar el PP405 con los actuales tratamientos que tenemos? Pues a priori tendría todo el sentido del mundo combinarlo, ya que el mecanismo de acción es diferente tanto del minoxidil como del finasteride. Pues dicho todo esto, Laura, yo creo que podemos decir que el PP405 no es humo, es ciencia metabólica aplicada a la estética. El comunicado de marzo de 2026 nos confirma que el camino es ascendente y que la seguridad es su mayor activo. No es la solución para hoy, pero sí es la esperanza real para mañana. Hoy hemos bajado a la tierra el ruido de las redes, sabemos qué es, cómo funciona y cuánto falta. Y ahora te preguntamos a ti, si apareciera mañana un tratamiento capaz de reactivar tus folículos dormidos sin ningún efecto secundario, pero costara el triple que minoxidil, ¿lo comprarías o preferirías seguir con lo tradicional? No te olvides que la información es tu mejor arma contra la caída del cabello. Si quieres estar al día de cada pequeño avance, de cada fase de la FDA y de cada comunicado de Pelage Farmacéuticas, ya lo sabes, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nada. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio de Medicina Capilar. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.